Les saludo amigos del relator. Esta historia es algo larga, así que siéntanse en total libertad de editarla si así lo consideran. Esta historia pasó cuando tenía alrededor de 6 años. Mi hermana tenía en ese tiempo una muñeca de la marca Lily Ledy, que caminaba. Como se podrá ver en la imagen, a pesar de ser un juguete inofensivo, se ve algo tétrica. Cabe mencionar que la foto es de una muñeca parecida. Por más que mi familia trata de hacer memoria de quién se la regaló a mi hermana, no logran recordar quién lo hizo. Tal pareciera que esa muñeca apareció de la nada, cosa que no me sorprendería. Esta muñeca, mi hermana nunca la usaba porque le daba miedo, y no era la única. Nadie en la familia le gustaba esa muñeca. Decían que tenía una mirada penetrante y que sentían que lo seguía con la mirada. Todos pensaban que era cosa de niños o sugestión de la familia, pero personas que llegaban de visita a la casa y veían de repente a la muñeca que teníamos arrumbada en un rincón, lo primero que expresaban era: ¡qué fea muñeca! Les decíamos que ya no funcionaba y solo la teníamos arrumbada, ya que nadie jugaba con ella, que si querían, podían llevársela. Ellos siempre comentaban que ni de broma, que daba miedo el solo mirarla. Nosotros como niños siempre le echamos una cobija o algún trapo a la muñeca para evitar verla, pero aún así sentíamos la sensación de su mirada. Todos en la familia, cuando tenían pesadillas, eran relacionadas con la muñeca. Lo curioso es que a pesar de que a nadie le gustaba, ninguno tenía el valor de tirarla. Tal era el miedo que nos inspiraba que no nos atrevíamos a hacerlo, como si al hacerlo tuviéramos alguna consecuencia. Para mal, cuando tendría unos 8 años, mi papá compró una casa en Ciudad Azteca, en el Estado de México, que contaba con 2 recámaras continuas y una tercera que estaba al final del pasillo, la cual se podía ver la puerta desde la sala de la casa. Esa tercera habitación a nadie le gustaba. Era como si mientras uno estuviera en esa habitación, alguien más estuviera contigo. Este tercer cuarto conectaba con una especie de bodega. En estas 2 habitaciones era como si siempre hubiera una especie de neblina. Aunque tuviéramos la luz prendida, se veía borroso. Para colmo, la muñeca que les comento nos la llevamos a esa casa y la mandamos a la bodega que conectaba con esa habitación. En las otras 2 recámaras no se sentía nada extraño. Lo único que en la parte de atrás de una de las puertas de los cuartos, cuenta mi papá que tenía una especie de cruz pintada de color rojo oscuro. Mi padre dice que quiere creer que no era sangre, pero casi estaba seguro que lo era. Decidió al principio lavar la mancha, pero ésta no se quitaba. Después, decidió pintar mejor la puerta y se desvanecía, pero al poco tiempo, esta cruz volvía a aparecer en su lugar original. No fue hasta la 4ª o 5ª vez que la pintó que esa cruz dejó de aparecer. Regresando a la muñeca y a la tercera habitación de la casa, en este cuarto nadie se quería dormir o entrar solo en la habitación. Y como era muy grande, a mis padres se les hizo una buena idea mandar a mi hermano y a mí a esa habitación, lo cual nos produjo muchas pesadillas, y evitábamos el irnos a dormir tarde porque el caminar por el pasillo que dirige al cuarto era algo que daba miedo. Aunque la muñeca estaba en la bodega, detrás de un montón de cajas y bultos, con la intención de que no la viéramos y no nos asustáramos. Era extraño, pero sabíamos dónde estaba. Mi madre la cambiaba de lugar, dentro de la bodega, y la metía en bolsas de color negro, sin decirnos el lugar exacto donde la había puesto. Y cuando nosotros le decíamos dónde sentíamos la mirada de la muñeca, en efecto, se encontraba en ese lugar, sin nosotros saber que mi mamá la había movido. Nunca nos tocó ver que se moviera, o que pasara algo en la casa, como que salieran las cosas disparadas o nos cambiaran de lugares las cosas. Lo único que sí nos llegó a suceder es que escuchábamos murmullos. Nunca les entendíamos lo que decían, pero era como si te susurraran pegado al oído, como si en verdad estuviera alguien en la casa. La cosa más fuerte que yo recuerdo fue una tarde en la que ya tendría unos 12 años y mi hermano 15.
pues a pesar de la edad, ni mi hermano ni yo nos atrevíamos a estar solos en la casa. Pero un día, mi hermano tuvo que salir y yo me tendría que quedar solo. Para evitar sentir miedo, decidí ir a ver la televisión a la sala. Comencé a escuchar que pasaba a alguien que corría en el pasillo que comunicaba la tercera habitación. Cuando escuchaba que corrían, bastaba con que inclinara un poco la cabeza y por la puerta podía ver todo el pasillo de la casa. Pero al momento que inclinaba la cabeza, los pasos se detenían de golpe. Entonces, comencé a sentir miedo. El ambiente se empezó a sentir pesado y el respirar era algo difícil, como si me oprimieran el pecho. De repente, escuché nuevamente los pasos en el corredor, como iban y regresaban de un extremo al otro. Ya en este punto, mi miedo era tal que no tenía el valor de asomarme. Ya era tanto el miedo, sentía que si me asomaba, esta vez sí vería algo. De repente, escuché el rechinido de plástico en el piso, como el que hacen los tenis al frotarse con el suelo. Eso fue todo para mí. Me paré corriendo y salí al patio a relajarme. Pero aún así, escuché que corrían, por lo que decidí mejor salirme a la calle, y deseando que me encontrara a alguien corriendo, para pensar que los pasos y el rechinido de tenis eran de aquella persona. Pero para mi mala suerte, la calle estaba desierta. No quería entrar por mis llaves a la casa, así que puse unos ladrillos en la puerta para evitar que se cerrara, y decidí esperar a mi hermano hasta que él llegara. Para mi mala suerte, de repente se cerró la puerta de golpe, como si la azotaran o un fuerte viento la cerrara. Pero no hacía aire. Yo ya estaba que no aguantaba el miedo. Me senté en la banqueta a esperar a mi hermano, que tardó alrededor de media hora. Cuando me vio en la calle, me preguntó qué hacía afuera, y yo solo le dije que salía a ver si ya venía, y se me cerró la puerta. Él trató de abrirla con la llave, pero no se podía, por lo que se tuvo que brincar para abrir la puerta. Cuando me abrió, me regañó por ponerle el pasador, pero yo le dije que solo puse 2 ladrillos para evitar que se me cerrara. Ya no le dimos más vueltas al asunto, y nos metimos a la casa, pero el ambiente se sentía extraño. No era el típico que hace frío, sino que se sentía caliente, como cuando estás en una habitación en la que unas personas acaban de discutir y el ambiente queda embravecido. Tiempo después, en una plática que tuvo mi hermana con unos amigos en las que se pusieron a contar historias de terror, mi hermana sacó el tema de la muñeca y el extraño ambiente que luego reinaba en la casa. Entre los amigos de mi hermana estaba uno que estudiaba para ser sacerdote, y él comentó que no estaría mal que bendijeran la casa, y que si ella deseaba, él mismo podría hacernos el favor de hacerlo. Ella le dijo que estaría bien, y que lo esperaría el siguiente fin de semana para la bendición de la casa. Cuando llegó el fin de semana, el amigo de mi hermana había comentado que llegaría a las 12 p.m., pero ese día nos habló que no podría llegar sino hasta alrededor de las 2 de la tarde, que por favor no fuéramos a salir y que lo esperáramos, que haría todo lo posible por llegar. Cuando por fin arribó el amigo de mi hermana, nos pidió disculpas y sin decir más, comenzó a bendecir la casa y a rezar. Cuando llegamos al tercer cuarto, tuvimos que encender la lámpara. En ese cuarto, todos los que estuvimos en ese momento coincidimos en que se veía borroso, como si hubiera niebla. Posteriormente, pasamos a bendecir la bodega, en donde teníamos a la muñeca arrumbada. Cuando empezó a bendecir la bodega, sacamos a la muñeca y le pedimos que la bendijera, a lo que él extrañado aceptó, y nos comentó lo mismo que todos nos decían: ¡qué fea muñeca! Y proseguimos con los rezos y la bendición de la casa sin ningún incidente. Cuando él terminó, se sentía cansado. A mi papá le dolía la cabeza y a mí me dolían los hombros, como si hubiera estado cargando algo. Nos pusimos a comer todos juntos
y el amigo de mi hermana comentaba que posiblemente esos síntomas eran por algún tipo de energía que pudiera tener la casa. A él le extrañó mucho el hecho de que a pesar de todo lo que mi hermana le había contado y lo que habíamos vivido en esa casa, y con todo y la muñeca, no habíamos llamado a un sacerdote para que bendijera la casa, si las cosas estaban tan mal. A lo que mi papá le contestó que él ya había llamado al padre de la iglesia, que estaba a 2 cuadras de la casa para que la bendijera, pero que el padre decía que iría tal día, pero luego comentaba que se le había atravesado algo urgente y no podría ir. Eso pasó tantas veces que mi padre pensó que el sacerdote solo ponía pretextos y dejó de hablarle. El amigo de mi hermana le comentó sorprendido que no creía que fuera culpa del padre, que más bien algo en la casa no quería que fuera bendecida, que él mismo, durante el transcurso de la semana, había tenido dificultades y varias veces pensó en decirle a mi hermana que mejor lo pospusieran para otro fin de semana, pero como él ya le había dicho a mi hermana que iría, se sentía comprometido, que incluso ese día se le había descompuesto el carro a 2 cuadras de su casa, que fue hasta ese momento en que se le descompuso el carro, que sintió que más bien algo no quería que llegara. Por eso nos llamó por teléfono, porque él en ese momento sentía que algo ya no era normal y tenía que llegar. Todos nos quedamos sorprendidos porque ya comparando las cosas que él nos contaba y que el padre de la iglesia nunca pudo ir, eran muchas coincidencias. Antes de que este seminarista se marchara de la casa, nos pidió que le enseñáramos mejor la muñeca para ver si ella tenía algo especial o por qué no le gustaba a nadie de la familia. Cuando entramos a la tercera habitación, aunque suene a un cliché de película, esta vez se veía más iluminada. De hecho, no hubo necesidad de prender la luz. Cuando entramos a la bodega, yo pude agarrar a la muñeca sin miedo. Es como si solo fuera un juguete más y nunca hubiera sido la muñeca que nos daba tanto miedo. Incluso, el seminarista se sorprendió. Decía que no parecía la misma muñeca. En la casa desde entonces ya no se escuchaban voces o se sentía el ambiente embravecido. Y aunque yo tenía pesadillas con la muñeca de vez en cuando, aún las sigo teniendo. Pero ya no son tan recurrentes. Esa muñeca aún la conservamos un par de meses, pero de repente empezamos poco a poco a tenerle miedo de nuevo, y cuando todos comentábamos que nuevamente nos empezaba a atemorizar, sin pensarlo, la tiramos a la basura sin dudarlo, cosa que el de la basura le extrañó porque la muñeca estaba en muy buen estado. Afortunadamente, no nos pasó nada de lo que temíamos. Y es que nos preocupaba que, como en las películas de terror, de repente apareciera la muñeca de nuevo en la casa, o que el de la basura nos reclamara porque se la hubiera dado a su hija o la conservara y le pasaran cosas. Ya de ahí no nos pasó nada, y aunque algunas personas nos preguntan si nos dio curiosidad por saber qué había pasado en la casa antes de que llegáramos, o el tratar de recordar quién fue la persona que nos la obsequió, todos decíamos que eso ya pasó, y no queremos meternos más en ese tema. Bueno, como pueden ver es una larga historia, pero es que fueron alrededor de 6 años lo que duró toda esta experiencia, que comenzó con una simple muñeca, y se entrelazó con la vibra que tenía la casa. Solo me resta decir que aún el recordar esa muñeca me da algo de miedo, y de vez en cuando llego a tener alguna pesadilla con ella, pero por extraño que les parezca, ahora cuando veo las muñecas de porcelana antiguas, me dan pánico, pero a la vez me atraen, y luego cuando busco cosas en páginas de ventas en internet, y por curiosidad busco esa marca de muñecas, y veo que las venden, me dan ganas de comprar una, me dan ganas de comprar alguna que sea muy parecida a la que teníamos. Por suerte, cuando me dan ganas de comprarla, decido no hacerlo, pero esa tentación de comprar una parecida no se me quita y me siento atraída por ellas. Eso es todo, amigos.
Se despide su radioescucha, Alexander Lexiel.